De todos modos, bueno, veremos qué es lo que sucede el fin de semana. Se necesita agua para el campo y María Auxiliadora es la patrona del agro. Sí. Pero bueno, ¿qué hace? ¿El milagro de que llueva o el milagro de que no llueva para que se pueda hacer la procesión? ¿El milagro para los productores o el milagro para la gente de Viñoa? Y Sería bueno, bueno que sean las dos cosas. sí, sí, sí. Que Igual llueva a la noche del a la domingo. noche, exactamente. Bueno, GM Auto nos acompaña cada semanita con el debate del día. ¿Sobre qué vamos a debatir en el día de hoy, justamente? Sobre los miedos. Mira No, vos. pero sobre un tema principal que sería bueno preguntarle a todos los candidatos que ahora en más van a comenzar a desfilar, que es la inseguridad. Y lo hemos titulado bueno, tiene que ver directamente con el miedo, ¿no? La inseguridad, nuestro mayor miedo. Hoy en día, nuestro mayor miedo pasa por la inseguridad que estamos viviendo constantemente, pero la inseguridad es una sensación. Sí, es una sensación, pero estuvo doblemente bien y mal usado cuando algún miembro del gobierno dijo que la inseguridad era una sensación. Por un lado tiene razón a nivel psicológico, pero por el Claro. otro es una realidad de todos los argentinos. Entonces nos lleva a decir, bueno, hagamos en este caso una contextualización psicológica que correspondería a un psicólogo, pero que es en este caso el miedo e inseguridad. Produce un bloqueo en el ser humano y este miedo e inseguridad son dos sensaciones más desagradables que tiene el ser humano y que percibe, ¿no?, frecuentemente en el cuerpo y también limita nuestras relaciones y además siempre están presentes en los momentos más difíciles. El miedo y la inseguridad te afectan en cada aspecto de tu vida, en tus relaciones, sobre todo en las sentimentales, en tu vida social, en tus proyectos y sobre todo en el bienestar y sobre todo también en la seguridad per se, para uno, ¿no?, como ser humano. El miedo y la inseguridad no son el problema, son emociones naturales, básicas e instintivas que tenemos, que ayudan a proteger la vida y actuar con prudencia. El problema es sentir demasiado miedo e inseguridad con demasiada frecuencia y duración. Además, estas emociones son especialmente sutiles y pueden pasar muy desapercibidas. No se trata de tener miedo a algo, sino no ser consciente de que vives con miedo e inseguridad. Pero claro, ¿cómo haces? ¿Cómo lo llevas a la práctica y a la realidad? Ese es el aspecto y el análisis psicológico que podemos hacer de la inseguridad y el miedo. Pero hoy la inseguridad ya no pasa por ser una sensación básica del ser humano, de tener miedo, de que genera miedo y bloqueos. Nos bloqueamos ante una realidad que es tangible, permanente y la que estamos viviendo, no ya en las grandes ciudades de nuestro país, sino en las pequeñas poblaciones. Y es una situación en la cual estamos inmersos todos los argentinos y estamos presos de esta inseguridad. El análisis es por qué llegamos a este límite de inseguridad, por qué tenemos este tipo de situaciones. Y bueno, puede ser un análisis profundo desde lo psicológico, pero también desde la realidad misma de que no están funcionando los resortes necesarios para que nosotros podamos percibir esta realidad con seguridad y no con inseguridad. ¿A qué me refiero? Están fallando las políticas públicas, está fallando también la justicia, está fallando el control social que necesitamos también los propios seres humanos, y estamos fallando todos, porque es un problema de todos que nos incluye a todos esta situación en la cual estamos inmersos, porque también naturalizamos hechos que en otro momento jamás hubiesen sido naturalizados. ¿A qué me refiero? A situaciones que han pasado recientemente y que con el tiempo nosotros las vamos naturalizando y vivimos con esa inseguridad y con ese miedo. El accionar policial no llega y no alcanza. La justicia tampoco. Permisivas políticas a lo largo de tantos años, y no voy a nombrar partidos políticos ni colores políticos, de tantos años han llevado a que tengamos un crecimiento de la delincuencia en nuestro país, de tal modo que va atado y sujeto de políticas que no se llevaron a cabo sobre todo, para prevenir. El caso, por ejemplo, creciente que tenemos de
obviamente, de la comercialización y de lo que es la droga. Eso ha llevado a que muchos estándares de vida se fueran carcomiendo a través del ingreso que hemos tenido de la comercialización de estupefacientes. También lleva a que hoy en día tengamos una situación en la cual el delincuente prefiera salir a la calle de caño o, en este caso, vender droga, porque en 5 minutos consigue lo que tendría que trabajar durante todo un mes. Pero también somete al resto de la población que quiere vivir tranquilo y seguro. Ahora, ¿qué protección le damos? ¿Cuál salida le damos? Y no hay que ir muy lejos, son casos recientes. Ahí tenemos imágenes de lo que ocurrió, no sé si lo tiene allí el director, Sí. el día domingo por la noche, registrado por una cámara de seguridad en la ciudad de Morteros. En el momento, incluso tiene audio, ya lo vamos a volver, donde pasan los motociclistas y uno de ellos efectúa varios disparos, en el cual, ahí está, ahí se escuchan, herido gravemente una persona que se encuentra en estado crítico en la ciudad de San Francisco. Está luchando por su vida. ¿De cuántos disparos estamos hablando, Estamos Hernán? hablando de 7, 8 disparos, de los cuales 2 impactaron en la humanidad de esta persona. Esto fue registrado en una cámara de seguridad, esto fue por calle Güemes 140. Los propios delincuentes iban en contramano, o sea que las reglas de tránsito ni hablemos, no existían, y se fugaron en contramano, pero al lejano oeste, fíjese, directamente. Acá cambiaron el caballo por la moto, pero es al lejano oeste de lo que sucedía. Claro que uno lo vincula directamente con una guerra narco, porque es lo que hoy estamos viviendo, pero no fue el único caso. Y bueno, voy a citar algunos de ellos que han sucedido hace muy poco tiempo. Recuerda, el 22 de abril tuvimos un muerto aquí en Brinkman, que se trató de Marcelo Cañete, que obviamente se cree que es un ajuste de cuentas. Fueron detenidos los 2 jóvenes, los cuales le dieron muerte a Cañete. Esto fue el 22 de abril aquí en Brinkman. Un antecedente previo fue el de Claudio Daniel Gamarra, recordamos el 26 de enero, muerto, este hombre de 28 años, y su hijo Ian de 5 en Soardi por otro ajuste narco, ¿no? Que bueno, obviamente fue en barrio San Miguel de Soardi. Como estos hay un montón. Rafaela hace muy poco tiempo fue otro caso, San Francisco otro caso. Entonces no me vengan a hablar que es una sensación, es una realidad que estamos viviendo. El problema es qué hacemos o qué hacen las autoridades políticas como también policiales y judiciales al respecto. Hoy en día, por ejemplo, no tenemos fiscal de turno. Viene un fiscal a Morteros y se va, viene otro y se va. No hay fiscalía o quien esté a cargo de la fiscalía sobre estos delitos complejos. Entonces se recarga todo sobre San Francisco. Pero también hay que analizar esto, que es mucho más profundo y tiene una raíz en la cual hoy en día nuestro país, y estoy hablando a futuro, Ivana, tiene 8.300.000 niños que son pobres. 8.300.000 niños que son pobres, de los cuales 1.600.000, la ciudad de Córdoba, por ejemplo, entera, son indigentes. Si miramos a futuro, o sea, ¿qué quiere decir indigente? Que comen una vez al día o no comen, comen salteado una vez al día, que viven sin asistencia médica, sin ir al colegio, sin educación, sin la posibilidad de tener los servicios básicos y sin alimentarse. Entonces, si miramos a futuro, con estas políticas que se vienen llevando a cabo desde hace mucho tiempo en nuestro país, de sumirnos en una pobreza permanente, de una falta de educación, no necesariamente esos 8.300.000 niños pobres van a estar volcados a la delincuencia, pero que sí van a estar cooptados mucho más fácil hacia la delincuencia y hacia la posibilidad de el día de mañana, digamos, irse por la tangente o por el lado ilegal, porque en definitiva los obliga o los empuja la misma sociedad o las mismas políticas llevadas a cabo. Hoy en día, quienes están sumidos en la pobreza no tienen en el horizonte una posibilidad de decir, porque alguna vez algunos de nosotros fuimos pobres, alguna vez comimos salteado, yo hablo por mí, y en definitiva vos tratabas de seguir adelante porque sabías que tenías una posibilidad de salir de esa pobreza dignamente con el trabajo. Hoy en día, quienes están sumidos en la pobreza o aún más en la indigencia, no tienen la posibilidad porque la misma
situación o el mismo sistema no le está dando una posibilidad del día de mañana de decir, salgo de abajo con dignidad y puedo salir con trabajo, porque también la cultura del trabajo la hemos perdido. ¿Por qué llevo a esto? Entonces, si hoy tenemos esta inseguridad creciente y no estamos haciendo nada, ¿qué nos queda a futuro con esas generaciones, ese 1.600.000? Que insisto, no quiere decir que todos sean delincuentes, porque habitualmente hacemos la fácil. El que es pobre es delincuente. No, no es así. O el que está en la indigencia. No es así, porque hay personas que quieren ganarse dignamente y quieren salir, pero el sistema los aplasta, los lleva hacia abajo para que no puedan salir o no tengan la posibilidad que tal vez tuvimos nosotros de salir desde abajo y llegar al menos a vivir dignamente. Lo que significa también que si hoy en día tomamos el toro por las astas, como se dice habitualmente, nos irían aproximadamente 30 años para poder revertir esta situación. Muchísimo. A ver, es la pregunta entonces obligada, hablar de la inseguridad, todos los candidatos, ¿no? Que van a ir desfilando ¿Qué y van lo a que hacer? vemos. ¿Qué van a hacer? Pero con no este el cassette o el verso de campaña, realmente de fondo, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque hoy en día también, y si vamos a comparar dos provincias, Santa Fe y Córdoba. Ambas están en la misma situación. Aún más, un poquito más Santa Fe porque tiene el talón de Aquiles en Rosario, si se puede decir, ¿no? Con el narco instalado. Pero hoy las bandas narcos están en todo el país y funcionan aquí también en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho durante estos 20 años que tuvimos de un mismo gobierno? ¿Qué es lo que va a hacer el otro que propone cambiar, si realmente va a cambiar? Porque hoy es claramente que en materia de seguridad ha fallado el gobierno nacional y han fallado los gobiernos provinciales, o no se han hecho cargo de la situación y han hecho lo que debían hacer, porque en definitiva también siempre, y pasó en Colombia y pasó en tantos países, existe la connivencia entre el poder político y también, en este caso, el poder narco. En el mientras tanto, Hernán, la gente creo, ante esta situación y hechos de violencia que vemos en Buenos Aires, que vemos en Córdoba capital y que no escapa a lo que pasa en el interior del interior donde estamos, va cambiando los hábitos, digo. Va naturalizando cosas también. Claro, por eso, pero ¿qué hacemos? El hábito de no volver solos a determinado horario, porque no sabemos qué puede llegar a suceder, porque es así, que antes por ahí teníamos esa libertad y ahora no. Las cámaras de seguridad, digo, vamos cambiando ese hábito por la inseguridad que sentimos de movernos en determinados momentos o determinados días por nuestra ciudad, por más pequeña que sea. Sí, ha pasado eso y pasa. Ha pasado eso y lamentablemente, como decíamos, naturalizamos que esté pasando tal o cual cosa en la ciudad, sabiendo como secreto a voces qué sucede, incluso conociendo dónde sucede y naturalizándolo como parte también de la geografía o el mapa social que tiene una ciudad, como esto de los tiros también, porque no es la primera vez que pasa. Por ejemplo, la ciudad de Morteros ya ha tenido varios episodios de esto, y se escuchan a veces tiros de la noche y decís, bueno, la primera vez te asustaba, la segunda ya te asustabas, pero decías, bueno, ya pasó la otra vez. La tercera decís, y la cuarta ya empezás a decir, pero bueno, pasa siempre eso. Pero no. Entonces no es lo que se tiene que hacer, justamente. ¿Qué pasa si salgo en ese horario porque tengo que irme a trabajar a la madrugada, a las 12, a la 1, y empiezan, No, ¿qué pasa el día que quede en medio una persona, un rehén inocente de un tiroteo, y que, bueno, suceda lo peor que puede suceder, la muerte de esta persona, como pasó con el niño Ian? En Suardi, sí. Bueno, fueron por un ajuste de cuenta con su padre y también quedó en medio de la balacera y falleció. Entonces, ese es el momento que hay que esperar para tomar las decisiones que hay que tomar. Ese es el momento en el cual después vamos a lamentar que sucedan este tipo de cosas. Porque hay una total desaprensión por la vida, esto hay que decirlo, hay una total desaprensión por la vida. Ya en este caso y en ese ambiente, una persona es un envase que camina y no tiene más que esa trascendencia para esa persona. No es un ser humano que respira, que se desarrolla, que por delante, como este niño de 5 años, tenía toda una vida, que tenía también sus expectativas, que tenía sus sueños. No, no es eso, es un envase que camina. Entonces, definitivamente, hoy hay que decir que han fallado todas las políticas habidas y por habidas en el país,
en materia de seguridad, en todos los ámbitos. Podemos utilizar fuerzas federales, podemos utilizar fuerzas provinciales, podemos utilizar fuerzas locales, pero si las políticas y las leyes no acompañan, en definitiva, tampoco van a acompañar las acciones. Y si las acciones son llevadas a cabo por personas que están maltrechas o mal equipadas o mal pagas, tampoco van a funcionar. Exacto. Bueno, Hernán... La inseguridad es una sensación... Psicológicamente hablando, sí, de miedo, pero no, es una realidad en nuestro país. Es una realidad que, no, son datos muy crueles también, ¿no? A mí me asusta muchísimo. Cuando te entran a tu hogar o te asaltan, lamentablemente viví la experiencia de que me asalten en plena calle en Córdoba. ¿Cuántos días estuve sin dormir y no se me pasaba? Me robó una mujer la cartera, ese es el problema. 5 de la tarde, y también me han entrado a mi vivienda y estuve no sé cuántos días sin poder pegar. El pequeño ruido que sentís... Y claro, psicológicamente quedás marcada. Exacto. Y quedás marcado para siempre, aunque lo puedas superar, aunque vayas a terapia, pero también queda marcado, como decíamos, la vida de esos niños, de ese 1.600.000, que, insisto, y lo voy a decir, no es producto de un solo gobierno o de un partido político, es producto de que Argentina viene sucediendo hace 30 años atrás una decadencia desde la educación, desde, en este caso, la salud, desde lo que es el trabajo, la cultura del trabajo. Entonces, llevamos a que hoy tengamos ese 1.600.000 niños en la indigencia y 8.300.000 niños que están pobres. Insisto, no por ser pobre vas a ser delincuente, pero que sí las condiciones están dadas para que si no podés salir de esa indigencia o pobreza, te vuelques a lo que es el camino más fácil, que termina siendo el más difícil y el más trágico, ¿no? Hernán, sumamente interesante. Todos los miércoles, los viernes, los lunes debatimos sobre algo. El tema seguridad será un tema que le vamos a preguntar a cada uno de los candidatos. A cada uno de los candidatos que pasen por nuestro canal será uno de los temas seguramente y que, bueno, lo tendrán preparado para hablar, ¿no? En cada una de sus plataformas. ¿Lo espero el viernes? El viernes vamos a estar con un tema, si se da, un tema que tiene que ver con salud también. Bueno, buen miércoles para usted, Hernán. Vamos nosotros a quedarnos con música, gracias a Mi Auto que nos acompaña, ¿sí?, con el debate del día. Música le ponemos, ya se viene el espectáculo y ya se viene el cine en unos minutos nada más.